Juan capítulo 20. Allí vamos a estar leyendo. Pero no obstante, anteriormente a entrarnos en la palabra, vamos a orar y quiero cantar un cántico. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para escucharte a ti, Señor, para que tú nos instruyas, nos diriges, nos exhortes, nos enseñes, en fin, todo lo que es necesario, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Te damos gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hermanos, quiero compartir con ustedes, ya que Diego leyó Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad? El siguiente cántico que dice, tú eres digno. Amén. Que dice así, eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, 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 gloria a Gloria a tu Dios. nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Hermanos, capítulo 20 de Juan, dice así. Dice así. El título de mi texto bíblico dice la resurrección. Yo le puse como título el mensaje, la simpleza, como comienza la lectura. El primer día de la semana. Dice así, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro.
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y que Él le había dicho estas cosas. Le puse el primer día de la semana, ¿verdad? Tomando la primera frase allí de cómo piensa el versículo 1. Dice el versículo 1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿A qué fue al sepulcro? María Magdalena fue para ponerle ungüentos aromáticos al cuerpo de Jesús. Jesús en varias ocasiones habló de la resurrección. Ni las mujeres ni los discípulos esperaban la resurrección. Los mismos discípulos se escondieron cuando arrestaron a Jesús y le crucificaron. Y fueron otras personas quienes se encargaron del cuerpo de Jesús. Ninguno de los discípulos dijo. Ninguno. Porque todos tenían miedo, todos huyeron. Verso 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos, la resurrección que les había sido anunciada por Jesús mismo y luego los ángeles la confirman, era algo sobrenatural, era algo difícil de aceptar para las mujeres y para los hombres también. Lucas 24, 22 al 24 nos dice lo siguiente: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿A quién buscaban? A Jesús, pero a él no le vieron. Verso 3
continúa diciendo, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Por qué salieron Pedro y el otro discípulo? Salieron a ver y a verificar lo que María Magdalena le dijo. Versículo 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. A correr se ha dicho. ¿Saben por qué Juan fue el primero que llegó al sepulcro? ¿Alguien tiene una idea por qué Juan llegó primero? Le dice que Juan tiene primera, segunda y tercera. Y Pedro tiene primera y segunda. Era más rápido. No, Juan era más joven. Por eso corrió más rápido. El versículo 5 continúa diciendo, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Juan llega primero y ve que lo que María Magdalena dijo era cierto. La tumba estaba abierta y los lienzos allí, o sea, la sábana, el sudario y las vendas. Los lienzos tenían la forma del cuerpo de Jesús, pero Jesús no estaba. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Pedro, siendo más impulsivo que Juan, así como venía corriendo, entró al sepulcro de una. Pedro no se conformaba como Juan de observar desde afuera. Hermanos, si prestamos atención, podríamos ver un contraste aquí en Juan 11:44 dice, hablando de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, dice lo siguiente. Y el que había muerto salió atado, o sea, viene hablando de Lázaro, salió atado, las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Lázaro necesitó de la voz autoritativa, Lázaro, ven fuera. Lázaro necesitó de que otros le desataran cuando Jesús dio la orden, desatarle y dejarle ir. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Él no necesita de nadie. Él es Dios hombre. Juan 10, 17 al 18 dice lo siguiente. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar, porque Él es la resurrección y la vida. Verso 7. Juan 20, verso 7. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Hermanos, el cuerpo de resurrección no tiene las limitaciones que este cuerpo mortal sí tiene. El cuerpo de resurrección puede ingresar a un lugar sin abrir las puertas. Así salió de los lienzos, así ingresó en donde estaban los discípulos escondidos. En este mismo capítulo, el verso 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban, reunidos por miedo, escondidos de los judíos, vino Jesús y puesto en pie en medio de ellos, le dijo, paz a vosotros. Con cuerpo glorificado, resucitado, ingresó, atravesó la puerta, atravesó la pared. El verso 26 de este mismo capítulo dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, Dídimo. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros, paz
a vosotros. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Pedro fue quien entró al sepulcro primeramente, pero ha sido Juan el primero en creer. Vio y creyó. Juan llegó primero al sepulcro, pero se quedó fuera de la tumba. Pero ahora, al entrar a la tumba y poder apreciar el interior de la tumba vacía, vio y creyó. Muchos necesitan ver, mas bienaventurado aquel que cree en mí sin verme. Nosotros somos eso, porque nosotros no estamos en aquel contexto histórico. Nosotros, imposible que le podamos ver, porque ya transcurrieron casi 2 milenios, casi 2000 años. Creemos por la palabra de Dios, por lo que sus discípulos contaron, por lo que ellos transmitieron. Verso 9, porque aún no habían entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de entre los muertos. Hermanos, Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La teología que nosotros tengamos nos condiciona para creer la verdad o rechazarla. Para aquellos judíos, el Mesías no podía morir. Ellos ignoraban y a veces voluntariamente algunos pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Isaías 53, que el Mesías tenía que padecer, y ellos no querían un Mesías que padeciera. Por eso ignoraban y muchas veces voluntariamente ese pasaje de Isaías 53, en donde se habla de los padecimientos del Mesías. Si se desconoce la Biblia, se pierde el enfoque. Si se desconoce la palabra de Dios, se pierde el enfoque. El Señor Jesús mismo dijo, citando a Jonás 1:17, que esa sería la señal de su resurrección. Jonás 1:17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el sepulcro. El profeta Oseas también profetizó de la resurrección. Dice Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Salmo 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y voy a citar ese texto de Isaías 53 que los judíos rechazan. Isaías 53, 10-12 dice, ellos rechazan todo el texto, ¿no? Pero yo voy a leer el 10 al 12. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y muerte de cruz. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las
por los transgresores. Y Pablo en 1 Corintios 15:4 dice, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si se ignora las Escrituras, no tenemos ese enfoque claro de muchas partes de la Biblia. Por eso hay que conocer el texto bíblico, el texto que usted tiene. Prosigamos. Versículo 10. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Y por qué volvieron a los suyos? En el sepulcro ya no había nada que hacer. Ellos se fueron para las casas. ¿A qué? A tomar mate. Quizás, no sé. Versículo 11. Versículo 11. Pero María estaba fuera junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella les había avisado a Juan y a Pedro que la tumba estaba abierta. O sea, que María volvió al sepulcro nuevamente, porque si salió a avisar y ella está ahí es porque volvió nuevamente. Verso 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Estos ángeles son los mensajeros de Dios hacia los hombres, o sea, hasta las mujeres también, hombres, género de humano, ¿no? Ellos dieron la noticia de la resurrección de Jesús. Dice Colosenses 3:3, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, así que no tenga temor de la tumba, no tengamos el temor del sepulcro, porque si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Amén. Gracias, Señor. Juan 14:19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, los ángeles en la tumba estaban como los querubines frente a frente sobre la plancha de oro del propiciatorio. ¿Qué hacían los querubines? Observaban la sangre. Uno de cada lado, observaban esa sangre que se ponía sobre el propiciatorio. Observando la sangre del sacrificio de la expiación que se ponía sobre ella. Y estos ángeles estaban ahí, uno a la cabecera y otro a los pies, observando donde habían puesto al Señor. ¿Se da cuenta la tipología? Leo nuevamente el versículo. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Los ángeles en la resurrección nos llaman la atención hacia el resucitado Jesús. Eso era lo que estaban los ángeles allí. Que los que entraran al sepulcro fijaran la vista que allí ya no había un cuerpo. Ya no estaba. Él ha resucitado. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Cuál es la razón por la cual lloraba esa mujer? Hermanos, en Lucas 8, presta atención a esto, en Lucas 8:2 se dice que algunas mujeres habían sido sanadas por Jesús, entre las cuales estaba María de Magdala. Por eso María Magdalena. ¿No le suena? María de Magdala, Pablo de Tarso. Por eso María Magdalena, María de Magdala. Jesús la liberó de 7 demonios y ella estaba agradecida. María Magdalena tenía gratitud, estaba agradecida de la obra que Jesús hizo en ella. María Magdalena no solo lloraba porque no sabían dónde estaba el cuerpo de Jesús, sino que también lo hacía por gratitud. La gratitud que tenemos que tener nosotros por lo que Él
ha hecho ya en nosotros. No por lo que nosotros deseamos, sino por lo que Él ya ha hecho por nosotros. El dar su vida en la cruz para que cada uno de nosotros obtengamos salvación y vida eterna. ¿Cómo despreciar una salvación tan grande? Sin embargo, por ignorar las Escrituras, muchas veces lo hacemos. María Magdalena, en llanto, dice: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Hermanos, María sentía la ausencia del Señor en su vida. Por eso lloraba. Cuando no se experimenta la presencia del Señor, nos invade el vacío que su ausencia produce. ¿Cuándo estás triste? ¿Solo cuando estás con un vacío en tu vida? ¿Con qué procuras llenarlo? Cuando estás triste, cuando tienes un vacío, ¿con qué procuras llenar tu vida? Busca a Cristo, busquemos a Jesús. Él es el único que puede llenar el vacío existencial que tenemos. Pero todos nosotros somos hijos de Dios y no tendríamos que llegar a esa condición, porque Él ya habita en nosotros. Amén. Mujer, varón, ¿qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué angustia te perturba? ¿Qué es lo que te espanta? María Magdalena estaba llorando. Tal vez ella no recordó lo que el Señor le dijo: al tercer día resucitaré. Olvidar la palabra del Señor nos conducirá siempre a la angustia, a la preocupación, a la desesperanza. Hermanos, recuerden que nosotros no estamos huérfanos. Ninguno de nosotros somos huérfanos. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos el Espíritu Santo y tenemos su palabra. No estamos huérfanos, pero muchas veces actuamos como tal, por desconocer su palabra. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora María ve en dirección opuesta, se da vuelta y ve a Jesús, pero no le reconoció. Es muy probable que nuestra visión y que nuestra vista no sean capaces de ver la presencia del Señor cuando nuestros ojos están nublados por las lágrimas de la vida. Que las pruebas de la vida nos traen. Cuando hay pruebas, aflicciones, muchas veces nosotros retiramos la mirada del Señor, porque nos agobia el problema y ponemos la mirada en el problema, pero no en quien es la solución al problema. Pero el Señor no está lejos de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor está cerca. Así dice el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Verso 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Debemos de saber, hermanos, por qué lloramos. Debemos de tener conocimiento del por qué lloramos. Debemos de saber la causa, la razón de nuestras lágrimas. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es nuestro problema? Santo eres tú, Señor. Ahora, porque María Magdalena no conoció al Señor Jesús. ¿Por qué no lo conoció al Señor Jesús? Probable.
Primera de Corintios 15, 42 y 44 dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en cuerpo, resucitará en incorrupción. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, el cuerpo de carne, ¿no? Y resucitará en cuerpo espiritual. La resurrección, la gloria del Señor, ella no pudo percibir. Y lo confundió con el jardinero. Dice 1 Corintios 15:36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Juan 20:16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Una sola palabra hace reaccionar a esa mujer. Hay un himno que dice, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. ¿Y qué dijo Jesús? María. ¿Qué dice Juan 10:4? Dice que sus ovejas conocen su voz. Las ovejas del Señor conocen su voz. María es una oveja del Señor. ¿Y tú qué voz estás escuchando? María se llenó de alegría y sus lágrimas cesaron. María le dice Raboni, que significa gran maestro. Verso 17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Gracias, Señora. Hermanos, aquí en Juan 20:27 el Señor le dice a Tomás, esto es una explicación porque acá le dijo, dice Jesús le dijo, no me toques. Y es para aclarar esto, porque a veces se dicen muchas cosas, ¿verdad? No lo tocó por esto, por aquello, por lo otro. Y dice en Juan 20:27 de Tomás, ¿no? Pon tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo es posible que dice, no me toques, y Tomás lo tocó? Porque en realidad el versículo no está diciendo eso, ya lo vamos a ver. Jesús no le dice a María, no me toques, sino, no me detengas, no me retengas, es el verbo haptu. María no dejaba de abrazar los pies de Jesús. Es como decir, déjame avanzar. Jesús aquí le da una misión a María. Por eso le dice, no me retengas. Que claro, lo tradujeron, no me toques. Ve y dile a mis hermanos. Por eso le dice, no me retengas. Porque tenía que hacer una misión ella, comunicar que Él había resucitado y que iba al Padre. Jesús le da una misión a María. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por esta razón le dice a María, no me retengas, para de abrazarme y ve a mis hermanos y diles lo que te he encomendado. El mensaje de la resurrección fueron a las mujeres quienes lo dieron. Los ángeles le dieron el mensaje de la resurrección a las mujeres. Y ahora el mensaje de la ascensión al cielo también es dado por una mujer. Dios envió al Hijo, ahora el Hijo va al Padre.
Y nosotros, ya que hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Verso 18 continúa diciendo: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué fue a ver María al sepulcro? Fue a ver un cadáver, o no fue a llevar ungüentos. Ay, Señora. Pero se encontró con su Señor que había resucitado. Santo tu nombre. Gracias, Señor. Las lágrimas de María desaparecieron para darle paso a la alegría. Pasó de la inquietud a la paz. Jesús comisiona a María para que dé las buenas nuevas de que había visto al Señor resucitado. Gracias, Hermanos, Padre amado. Gracias. por si no se enteró, el Señor ha resucitado. Gloria a tu nombre. María le dijo: he visto al Señor y me ha dicho estas cosas para ustedes. Exaltamos a ti, Dios mío. Gracias. Todos buscan al Señor entre los muertos. La humanidad hoy y muchos cristianos buscan al Señor en el lugar equivocado. Ay, Señor. Él ha resucitado. Aleluya. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Gloria a Dios. Es urgente hoy que la iglesia vea y recupere al Señor resucitado. María quizás parafraseó: has cambiado mi lamento en baile, me llenaste todo de alegría. Amén, hermano. Amén. El Señor ha resucitado. Gloria a tu nombre. El Señor ha resucitado el primer día de la semana y hoy es el primer día de la semana.